Quiero empezar con este texto en el de Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a un pueblo, le está hablando a personas que conocían de la palabra, que conocían del evangelio. Pues a ellos les dice claramente, no os engañéis. El autoengaño ocurre cuando alguien justifica sus errores o pecados para no sentirse culpable. Se convence de que todo está bien cuando no lo está. Se niega a ver las consecuencias de sus decisiones. Sabe lo correcto, pero se repite mentiras para seguir haciendo lo incorrecto. Lo que, lo primero que les está diciendo aquí el apóstol Pablo es, no se autoengañen. No caigan en este error. Y luego ya les habla específicamente de que Dios no puede ser burlado. Es como si les estuviera diciendo, tú puedes engañar a otra persona. Puedes engañar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos. Puedes engañar. La gente tiene la capacidad de ser engañado. Eva fue engañada. El Josué en el libro nos dice claramente de la vida de Josué que él fue engañado por unas personas que se fingían que venían de lejos. Y así el pecado engaña a las personas. El ser humano tiene esa capacidad de que seamos engañados y de poder engañar también a otros. Lo que no puede ser, lo que es imposible, es engañar a Dios, es chantajearlo. Dice, Dios no puede ser burlado. Y luego nos habla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. Y todo es todo. Todo lo que una persona haga va a traer un fruto conforme a lo que hizo. Así que les dice, no se metan cosas en su cabeza, no piensen que si hacen lo malo, como quiera Dios los va a disculpar, no piensen de que todo va a estar bien, no piensen de que si te mueres te vas al cielo porque no crees tú que Dios sea tan estricto. No, dice, no te engañes, lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Proverbios 22:8 dice, el que sembrar iniquidad, o sea, cosas malas, pecados, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Imaginemos una persona que es muy mala, que le hace mucho daño a la gente, parece que nadie lo va, que nunca se va a acabar ese poderío para estar haciendo lo malo, pero dice, esa persona, tarde que temprano se va a quebrar, tarde que temprano ya no va a poder continuar haciendo sus maldades y lo que va a cosechar es la misma iniquidad. Lo vamos a ir viendo y entendiendo más adelante. En Oseas capítulo 8 versículo 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Pero dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No es lo mismo un viento, no es lo mismo que digas tú, oye, está haciendo mucho viento, qué rico está este aire, o me da un poco de miedo, pero es un viento. No es lo mismo que estés frente al viento que ante un torbellino. El torbellino
se lleva todo lo que tiene a su paso. El torbellino trae fuerza, trae potencia, trae poder. Hemos visto cómo ah, hay, de repente vemos noticias donde tornados, torbellinos arrasan con una ciudad, con todo a su paso, en un instante. Bueno, lo que nos está diciendo, siembra viento, segarás torbellino. Aunque trabajes, aunque hubiera un fruto del trabajo, al final dice, extraños lo comerán. Ahora, al decir que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, nos vamos a trasladar al punto más importante que es que vamos a ser juzgados por Dios. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, o sea, cada uno de nosotros, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Imagínate que tú estás muy tranquilo en tu casa o en tu trabajo, en descanso o en cama, quizás recuperándote de alguna enfermedad, en tus negocios, X lugar, y de repente te llegue un citatorio que se te está citando para que comparezcas ante un juez, porque vas a ser juzgado por algo. Hay alguien que te acusa, hay alguien que trae argumentos, que trae pruebas, que trae una queja, y entonces es necesario que te presentes, es necesario que me presente. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una queja, hay, hay, hay una queja, hay alguien que se está quejando, hay alguien que está ofendido, hay alguien que está lastimado, hay alguien que quiere que se le haga justicia, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Oye, pero yo no soy tan malo, yo he hecho cosas buenas. Como quiera, hay que comparecer. Está citado, estamos citados. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, todo lo que tú has hecho, todo lo que yo he hecho, lo va a traer a juicio. Pero no nada más las cosas que todo el mundo nos damos cuenta, dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dentro de los pecados, dentro del engaño, habrá personas muy habilidosas que pueden tener apariencia de piedad, que pueden tener ante la sociedad verse como personas muy buenas y cualquiera puede pensar, ese es un hombre bueno, esa es una buena mujer, lo admiro, la admiro. Yo pienso que cuando esta persona muera se va a ir al cielo, pero en el día del juicio, dice, Dios traerá toda obra, todas las acciones, juntamente con toda cosa encubierta. ¿Por qué? Porque Él tiene esa capacidad y Él tiene todas las pruebas, tiene todas las evidencias. Y así como en un juicio podemos ver que está el juez, que está la persona que se está quejando, el demandante, está la persona, el demandado, están los abogados, están las pruebas, las evidencias, todo eso es lo mismo, es igual. ¿Quién nos acusa?
En Oseas 4, 1, 2 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Busqué el significado de la palabra contender y en este texto significa, indica una disputa judicial. Es como si Dios mismo levanta una acusación, contiende e inicia una disputa judicial. Oíd la palabra de Dios. Oíd, hijos de Israel. Oíd es como si dijéramos, tú que te dices cristiano, tú que te dices hijo de Dios, tú que te crees que todo está bien, escucha lo que Dios está hablando. Porque Dios mismo trae una acusación, contiende contra quién, contra los cristianos, contra los musulmanes, contra los católicos, no, contra los moradores de la tierra. Y tú y yo somos moradores de esta tierra. Y dentro de esa acusación, dentro de ese reclamo, dice, no hay verdad. La gente no está practicando la verdad, aún que todo el mundo ahorita tiene acceso a la palabra de Dios, tiene acceso a la Biblia, como nunca antes. No hay misericordia, aunque Dios te ha proveído o me ha proveído de muchos recursos. Tenemos la capacidad de hacer misericordia. No la hay. Hay una vida centrada en sí mismo. Hay una intención de prosperidad económica, de sacar metas adelante, de sacar planes, pero la misericordia está en el olvido. Otra acusación, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Conocen religión, conocen formas, hacen club social en llamadas iglesias, pero al final de cuentas son un club social. No me conocen realmente. No se dan a la tarea de pensar qué es, quién soy yo, qué es lo que yo quiero. No les interesa conocerme ni hacer mi voluntad. Y continúa dentro de esa acusación, perjurar, o sea, aún juran en mi nombre, mentir, matar, robar y adulterar, prevalecen. No, no lo detienen. Continúan, continúan. Dice, ¿y qué se puede hablar? Homicidio tras homicidio se sucede. Entonces, Dios ve desde lo alto todo lo que está sucediendo. Para nosotros podemos decir, oye, está tremenda la violencia, está tremenda la delincuencia. No, todo esto es un conjunto de una acusación que Dios mismo tiene contra todos y cada uno de los moradores de la tierra. Está ese juicio pendiente, está ese citatorio para que comparezcamos. En Romanos capítulo 2 versículo 15 y 16 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que nos habla nuevamente el apóstol Pablo que Dios va a juzgar a través de Jesucristo, incluir todo, hasta los secretos de los hombres. Pero en ese estar juzgando, hay testigos. Hay testigos para ver si la acusación, para que quede claro que esa acusación no es una acusación falsa. Y sabes,
¿Quién va a ser un testigo? Tu conciencia, mi conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. O sea, la conciencia va a decir, ¿la va a acusar o lo va a defender? De repente el Señor Jesucristo va a sacar un pecado oculto que nadie lo había visto, que nadie se lo había imaginado. Y no va a haber falsos testigos acusando, como fue el caso cuando juzgaron al Señor, o cuando acusaron a Esteban, o cuando hay juicios corruptos. No, aquí va a estar tu conciencia y mi conciencia diciendo, yo te doy testimonio de que así fue. Como Jesús lo está diciendo, así fue. Tu corazón maquinó maldades, hubo perversidades, aparentemente eres fiel al matrimonio, pero tus ojos estaban llenos de adulterio, estaban llenos de infidelidad. Aparentemente estabas feliz en la alabanza cantándole a Dios, pero estabas totalmente insatisfecho por no tener o por estar, no tener lo que otra persona tiene. Secretos de los hombres, cosas muy bien guardadas, cosas que la esposa no sabe del esposo, cosas que el esposo no sabe de la esposa, cosas que los hijos, que los padres no saben de los hijos, que no saben del compadre, que no saben de los primos, secretos muy bien guardados. Y ahí estará Dios juzgándolos. Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15 dice el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, como dándonos a entender de un gran espanto, de un terror a la hora de que está ese juicio. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, gente súper famosa, líderes mundiales, empresarios de nombres reconocidos, de los más grandes, así como los más sencillitos. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, todos de pie. Y luego dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. O sea, vemos no solamente que la conciencia te va a acusar, no solamente que Jesús te va a revelar los secretos, sino que nos deja ver que hay libros que están abiertos. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, que nos deja ver que toda nuestra conducta, que todas nuestras acciones, que todos nuestros pensamientos, que todo, absolutamente todo, se está tomando nota. Y a nosotros se nos puede olvidar. Con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad de recordar las cosas, quizás. O en lo que hablamos de un autoengaño, empiezas a creerte una mentira y a creértela, y de repente haces un mundo y, y se te puede olvidar cosas que hayas hecho, se me pueden olvidar cosas que yo haya hecho. Pero sabes que Dios va a sacar ese libro y entonces, conforme a lo que esté escrito en ese libro, serán juzgados. Y en ese, hablando de ese juicio, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sabemos unos libros donde están todas las acciones, todas, todas y cada una de las acciones, pero también nos deja ver otro libro donde están inscritos, donde está anotado
el nombre de las personas. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. En Filipenses capítulo 4 versículo 3 dice, el apóstol Pablo dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí el apóstol Pablo nos da una pista, nos deja ver que había una serie de compañeros de él, de personas que compartían el Evangelio, que estuvieron juntamente con el apóstol Pablo combatiendo, enfrentándose a todas las adversidades que implica compartir la palabra de Dios. No siempre compartir la palabra de Dios es como este estudio que tenemos. Aquí en este estudio se hace la invitación y ustedes se conectan por voluntad propia. Es una forma de compartir, pero habrá quien de repente diga, mejor ya no quiero escuchar este estudio, deja de escucharlo. No, cuando el apóstol Pablo compartía, y al día de hoy mucha gente que comparte, no es nada más de que si van o no van, no, hay oposición, hay agresiones, hay gente que va a dar a la cárcel, hay gente que muere por predicar la palabra, hay gente que gasta sus recursos económicos por llevar el evangelio, hay gente que desgasta su salud por ir a tal o cual lugar para predicar la palabra. Y el apóstol Pablo les dice, estas personas combatieron junto conmigo. Eran gente que estaban realmente convertidos, que realmente tuvieron un encuentro con Dios, que realmente cambiaron sus vidas, se arrepintieron, creyeron en Jesús y ahora lo quieren dar a conocer a otros. Ayúdalos. Si necesitan algo, colabora con ellos. Lo que te pidan, ayúdalos, por favor. Compañero fiel, le está diciendo Pablo a esta persona. Y a todos los colaboradores míos, porque te digo una cosa, ellos están escritos en el libro de la vida. En una ocasión, Jesús envió a sus discípulos a compartir, eran como 70 discípulos. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Ellos vienen bien contentos porque Jesús los mandó a compartir, los mandó a predicar. Y cuando estos discípulos, estas 70 personas fueron a predicar, veían que valía la pena, que había gente que estaba endemoniada y ellos podían echar fuera demonios, predicaban la palabra. Y entonces Jesús les dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, había una lucha espiritual y lo que ellos, esos discípulos estaban hablando, lo que estaban haciendo, traía algo muy poderoso a favor de la gente, a favor del evangelio. Y luego les dice en el 19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, yo les estoy dando la capacidad, les estoy dando el Espíritu Santo, les estoy dando todo lo necesario para que ustedes vayan y luchen y se enfrenten y prediquen la palabra, prediquen el evangelio, le lleven buenas nuevas a la gente y se van a enfrentar a muchos obstáculos, se van a enfrentar a muchas dificultades, pero yo estoy con ustedes y nada os hará daño. Ellos venían bien contentos. Jesús les dice, los voy a respaldar, los voy a ayudar, pero, en el versículo 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, que tu gozo no sea ver cómo cuando tú compartes la persona eh, obedece al Evangelio. Como si oras por alguien que está enfermo, se sana. Como si oras por alguien que está endemoniado, se libera. Aunque te traiga un gozo eso, dice, no te regocijes por eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo que debes de cuidar.
Eso es lo que debes de valorar. Eso es lo que te debe de llenar de gozo, de alegría, de ánimo. En Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 14 el apóstol Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Lo que es muy importante que entendamos el día de hoy es que el juicio es inminente, ya está establecido, ya está el tiempo exacto. No lo sabemos nosotros, va a suceder, ya está establecido. Pero, ¿qué sucede? Todos vamos a comparecer, pero hay una oportunidad muy grande de arreglar nuestras vidas antes de llegar al juicio. Y aquí Pablo se los está explicando ahí en Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados, básicamente perdidos, dice, os dio vida juntamente con él, hablando de Jesús, perdonándoos todos los pecados, todos, todo. Y en versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una acusación, había un acta con todas las cosas que Dios tenía contra cada uno de ustedes, es lo que le dice el apóstol Pablo. Pero Jesús la anuló. Esa acta de decretos era contraria. O sea, no era para recibir un premio, era para recibir un castigo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y enfatiza que nos era contraria. La llevábamos de perder. No había forma de escapar, pero la quitó de en medio, tomó el acta y en una manera simbólica la clavó en la cruz. Así como en la cruz fue clavado y pusieron eh, que él era el rey de los judíos, así como Jesús fue clavado por todo lo que se le acusó, así él quitó toda esa acta contraria, todos los delitos, y es como recibir un indulto. Y yo me imagino que se quita el acta de los decretos y entonces se escribe tu nombre, mi nombre, en el libro de la vida. Hay un cambio, hay una transformación. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a pagar la deuda, a decir, pásenme el acta, pásenme toda la acusación que hay en contra de él, la ve y lo único que te pide es que te arrepientas de todo corazón, que no encubras tus pecados, que reveles tus secretos. Si no se los quieres revelar a los hombres, no los reveles a los hombres, pero confiésaselos a Dios, porque en esa acta, el acta es contraria a nosotros, pero a quien ofendimos principalmente es a Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 7, 8 y 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Y cómo fue que no conocieron a Dios?
no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no quisieron creer a ese Evangelio. No quisieron creer que era suficiente con tener un arrepentimiento genuino, con dejar de hacer lo malo, pedirle perdón a Él, creer en que Jesús pagó en la cruz por todos y cada uno de los pecados. Esas personas que no creen, que no obedecen y que no conocieron a Dios a través del arrepentimiento y de una fe en Jesús, dice en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No, no es un tiempo en un purgatorio, no, es algo eterno, eterna perdición por siempre, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, no pueden entrar al reino de los cielos. Y no porque Dios haga excepción de personas, no, porque eso es lo que ellos mismos se buscaron. Eso es lo que tú te puedes buscar, eso es lo que yo me puedo buscar si decidimos no conocer a Dios, si decidimos no obedecer al Evangelio. Sí, a lo mejor conectarnos, escuchar, simpatizar, leer la Biblia, orar, pero al final de cuentas no obedecer al Evangelio. Recordemos que vamos a ser juzgados por Dios, quien no puede ser engañado, que no se va a ir por apariencia, que no se va a ir con, vamos a llamarlo así, con la finta, no se va a conmover porque nos vea llorando, no se va a conmover porque nos vea con una carita angelical, sino que Él va a ver si verdaderamente hubo un arrepentimiento y hubo una fe en Jesús. Y aquí, igual el apóstol Pablo habla de una pena de eterna perdición. David, cuando él pecó, que adulteró, que fue infiel, que cometió homicidio y todas las cosas que él hizo cuando él pecó, le queda algo bien claro en su arrepentimiento. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está haciendo David? Está reconociendo que con sus acciones, que con haber adulterado, con haber sido infiel, con haber traicionado ah, y haber cometido homicidio, aunque se lo hizo a toda la gente, a las personas, pero le queda muy claro que ofendió y lastimó a Dios. No se evadió. Dijo, y en el día del juicio, tú vas a ser reconocido justo en tu palabra. Porque tú me estás acusando de que pequé contra ti y yo te estoy diciendo una cosa, es verdad, sí lo hice. Y he hecho lo malo delante de tus ojos y vas a ser tenido por puro en tu juicio. O sea, nadie va a poder decir, oye, ¿por qué Dios le está diciendo esto a David? Pues si David todo lo que hizo por Dios, no, a David le quedaba bien claro, he pecado contra ti. Esto lo dijo David. Jesús al explicar la parábola del hijo pródigo, hay una parte donde dice, de cuando esta persona vuelve en sí, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una claridad de esta persona, lo estaba explicando Jesús, donde este hijo pródigo se dio cuenta que había pecado contra el cielo. ¿Quién está en el cielo? ¿Quién llena el cielo? Dios. Él estaba diciendo claramente, yo con lo que hice, con haber gastado mis bienes de una mala manera, con en vicios, defraudando a mis padres, haciéndolos pasar
por muchas penas, por muchas aflicciones, he pecado contra ti, le dice a su papá. Pero primeramente decía, he pecado contra el cielo. Tenía muy claro que su ofensa y su pecado, mentiras, borracheras, este, todo lo que le puedas llamar de pecado, era una ofensa directa a Dios. Cuando se comete un pecado, se daña a otra persona. En un adulterio, dañas a tu pareja, a tus hijos. Pero Dios no está fuera del dolor. Él le duele en su corazón ver. Así como seguramente le puede doler a tu familia, a padres, amigos, lo que suceda en tu matrimonio. Si se perdiera tu matrimonio por alguna infidelidad, el daño es grande y Dios lo ve como una ofensa personal. Es una acusación que hay en un acta contraria a nosotros. En Hechos capítulo 9 versículos 4 y 5, el apóstol Pablo, cuando está relatando su conversión, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Pablo iba persiguiendo a los cristianos. Ya llevaba cartas para poderlos tomar presos y para hacerles una serie de cosas espantosas a los cristianos. Pero Jesús le dice claramente, ¿por qué me persigues? Me estás lastimando, me estás ofendiendo. Totalmente lo tuvo tan claro que contra quien estaba pecando era contra Dios. En Hechos capítulo 17 versículo 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, o sea, hoy, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y lo vuelve a repetir, por cuanto ha establecido un día, ya está establecido, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Lo que está diciendo, mira, ya está establecido ese día del juicio, ya está el acta contraria. Todo lo que hiciste, lo que haces hoy y lo que harás mañana, todo lo que ofende y lastima a Dios y al prójimo, está y estará anotado. Entonces, es como una urgencia, es una oportunidad. Dios te manda donde estés, donde te encuentres. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de las cosas que has hecho mal. Mira, créelo. Hay un día ya establecido en el cual vamos a ser juzgados con justicia. Y tienes la oportunidad que se cancele el acta de los decretos contrarios. Y tienes la oportunidad de que si tu libro no, tu nombre no está escrito en el libro de la vida, se lo anote. Pero solamente tienes que hacer algo: arrepentirte sinceramente y de todo corazón, creer en Jesús y entonces poder ser librado de la condenación eterna, poder ser un creyente del Evangelio, poder ser alguien que conoce a Dios, que obedece a Dios, que obedece a su palabra. No le demos tantas vueltas al asunto, simplemente entendamos que
vamos a ser juzgados por Dios. Él no lo vamos a poder engañar. Hoy en la actualidad vemos juicios y de repente todo el mundo dice, está claro que el juez eh, no fue justo, está claro que el veredicto que dieron no era el correcto, está claro que negociaron, que compraron con dinero, pero en el caso del juicio delante de Dios es algo totalmente distinto a lo que conocemos. Sí va a haber similitud en cuanto a alguien que acusa, cuáles son los cargos, va a haber testigos, va a haber un juez y se va a dictaminar un veredicto. Y hay solamente dos cosas. Así como se puede quedar libre o se puede quedar encarcelado o el castigo que se determine, así aquí o vida eterna con Jesús en su presencia o excluidos en una pena de eterna perdición. Entonces, la oportunidad la tenemos, tú tienes esa oportunidad, yo tengo esa oportunidad de arreglar las cuentas, de lograr un indulto, de lograr un perdón, de cambiar el rumbo, cambiar el destino. Si lo que estamos es muertos, perdidos, Dios nos puede dar vida. Él tiene esa capacidad de cambiar el lamento en gozo. Él tiene esa capacidad de cambiar la tristeza en alegría. Él tiene esa capacidad de decir, yo puedo pagar por él, pero él lo puede hacer, pero hay algo que nos corresponde a nosotros, que es arrepentirnos y creer en el Evangelio.